palabra de Yahweh que vino a Yirmiyahu, conocido, ¿verdad?, como Jeremías. Yirmiyahu significa designado por Yahweh. Palabra de Yahweh que vino a Yirmiyahu. Cuando el rey Sedequiahu envió a él a Pasur, hijo de Malquillá, y al Cohen Sefaniah, hijo de Maasías, para que le dijeran. Entonces, ya casi vamos a leer ese verso nuevamente y el mensaje en sí, pero antes, como saben, vamos a ver los significados de los nombres para ver qué más nos quiere decir el Todopoderoso por medio de esos nombres que menciona en este capítulo de Jeremías 21. Los nombres Jeremiahu, pues está el nombre de Yahweh, que significa el que causa la existencia. No voy a saltar ese. Sedequiahu, la justicia de Yahweh. Pashur, lo habíamos visto anteriormente. Mansiyah, la obra de Yahweh. Sefaniah, quien Yahweh atesora. Melquía, Yahweh es rey. Entonces, tenemos aquí que Yirmiyah, a quien Yahweh designó. Vemos Sedequiah, Yahweh es justo, o la justicia de Yah, la justicia de Yahweh. Ver, Yah es justicia. Pashur, que sería Pashur, libertad, lo vimos en el estudio anterior. Malquía, mi rey es Yahweh. Sefaniah, a quien Yahweh ha atesorado, y Maaseiah, la obra de Yahweh. Entonces, por medio de eso podemos ver que parte del mensaje que Yahweh quiere dar, y recuerden que lo da por medio de Yirmiyahu. Yirmiyahu representa al último, y dice palabra de Yahweh, el que causa la existencia, que vino a aquel a quien Yahweh designa, la justicia de Yahweh, quien trae la libertad. Se puede ver como que a quien Yahweh designa para traer la justicia de Yahweh. Recuerden que Yahushua vino a traer misericordia, el último trae juicio. Entonces, por eso es que después veremos aquí mismo en Jeremías, de hecho, dentro de 2 capítulos y en otros capítulos más adelante, cómo Sedequía, el nombre como tal, se conecta con el último, porque recuerden que el último va a ser llamado igual que la Nueva Jerusalén, que Jeremías profetiza que será llamada Yahweh Tzidkeinu. Sedequiahu es la justicia de Yahweh, o Yahweh es justicia, y Yahweh Tzidkeinu es Yahweh justicia nuestra. Entonces, Sedequiahu se conecta directamente con la venida del último porque viene a traer juicio. Pashur es libertad. Es curioso que esté aquí, la justicia de Yahweh trae libertad, la justicia del mundo trae lo contrario, similar a la paz que da el mundo y la paz que da Yahweh. La paz que da Yahweh es la que sobrepasa todo entendimiento, como dijo Yahushua, más la paz que da el mundo es la que produce miedo. Entonces, el mundo atemoriza para que la gente no haga nada, y al no hacer nada hay una supuesta paz, pero esa paz no es verdadera paz. Así como el libertinaje no es verdadera libertad. Como mencionaba hace mucho, bueno, hace un tiempo ya, de una prédica que había escuchado de alguien que me pareció muy acertada, y lo había mencionado también a los hermanos, uno de los hermanos de Argentina, que cuando estuve por allá también habíamos hecho una analogía con una guitarra, entonces después uní las dos. Y en sí, el punto principal al que me quiero referir en este caso es que una guitarra, ¿verdad?, se puede usar para producir melodías hermosas, pero hay que saber tocar la guitarra, ya que uno puede tener la libertad o pensar que es libertad el agarrar una guitarra y usarla como tambor, tocar las cuerdas sin saber cómo se toca. Eso algunos llamarían libertad, pero eso no produciría ninguna melodía. No obstante, las reglas que se deben tomar en cuenta a la hora de tocar esas cuerdas son las que llevan a la melodía y a que la guitarra sea usada adecuadamente. Igualmente, nosotros al venir a este mundo, Yahweh nos dio reglas para que la vida sea usada adecuadamente y así la vida se vuelva melódica, en vez de por medio del libertinaje que la gente piensa al usar el libre albedrío que puede hacer lo que le dé la gana sin ver cuáles son las reglas o la forma de hacer las cosas bien para que todo salga bien, y por ende van por las consecuencias negativas y todo se vuelve un caos. ¿Verdad? Como he dicho, el usar la guitarra con las cuerdas al revés, como hacía el chavo, o como tambor o lo que sea, no sería la forma adecuada de usar una guitarra. Entonces, la justicia verdadera trae verdadera libertad. El verdadero juicio trae verdadera libertad. La gente no quiere ser juzgada porque piensa que eso es libertad, no obstante eso es libertinaje. Entonces lo vemos aquí en la relación de Sedequiahu, la justicia de Yahweh que trae libertad por medio del rey de Yahweh, o por medio de ver a Yahweh como rey. Entonces, aquel a quien Yahweh designó trae la justicia de Yahweh, o es la justicia de Yahweh, que por medio de dicha justicia trae libertad al convertirse en el rey que Yahweh establece. Pues es aquel a quien Yahweh atesoró, quien cumple la obra de Yahweh. El último al venir a hacer el ministerio cumple la obra, Yahweh atesora eso
lo vuelve rey, ya que se produjo la libertad por medio de su prédica, puesto que su prédica es Yahushua HaMashiach, y la verdad nos hará libres, y por ende son justificados por medio de esa prédica. Yahweh es justicia a través de aquel a que Yahweh designó. Entonces, este lo hice como hablando específicamente del último, pero se puede generalizar también en el plan, como una vez más lo voy a mencionar por última vez. Aquel a quien Yahweh designó trae la justicia de Yahweh para que se manifieste la libertad al establecerse Yahweh como rey, y aquellos a quienes Yahweh atesoró, quienes son su obra, la obra de Yahweh. La libertad para aquellos a quienes Yahweh atesoró, sobre quienes él reina, aquellos que son obra de Yahweh. También, y ya para cerrar, recuerden, habíamos leído en Isaías cómo Yahweh llama a Israel su heredad, a Siria criaturas o su creación, y a Egipto los llama pueblo. Entonces vemos aquí cómo es aquellos a quienes Yahweh atesora, y después la obra de Yahweh. Se puede ver como también una separación que va a haber entre el grupo de seres humanos que Yahweh atesora y guarda para sí mismo como hijos, y aquellos que van a permanecer como criaturas. No se convertirán en hijos a pesar de permanecer como seres humanos. Palabra de Yahweh que vino a Yirmiyahu cuando el rey Sedequiyahu envió a él a Pashur, hijo de Malquillá, y al Cohen Sefanía, hijo de Maasía, para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros a Yahweh, porque Nabucodonosor, rey de Babel, hace guerra contra nosotros. Quizá Yahweh haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Entonces, vean cómo, recuerden en el capítulo anterior, profecía contra Pashur. Yahweh a través de Yirmiyahu le dio una profecía a Pashur. Y recuerden que Pashur la agarró en contra de Jeremías. Dice aquí: entonces Pashur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahweh. Después dice: Pashur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías, Yahweh no lo... bueno, ahí le cambia el nombre porque iba a haber terror alrededor de él. Entonces vemos que por lo que estaba predicando Yirmiyahu lo estaban viendo como loco, lo estaban viendo como malo, lo habían azotado, y ahora dice aquí, cuando el rey envió a Pashur y al sacerdote Sefanía para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros a Yahweh. Entonces imagínense lo que fue para Pashur. Si Pashur la agarra en contra de Yirmiyahu, y ahora Yirmiyahu está ahí esperando mientras ellos llegan a preguntarle qué dice Yahweh. Vean cómo la escritura habla de aquel que se humilla ante Yahweh, Yahweh lo exalta, o en algunos casos aquellos a quienes Yahweh permite que este mundo humille, después Yahweh los exalta. En este caso vemos cómo Pashur humilló o trató de humillar a Jeremías, porque también eso tiene que ver mucho con la actitud de la persona, siento yo, en algunos aspectos, en algunas ocasiones o situaciones. Entonces Pashur busca humillar a Jeremías, a Yirmiyahu, y ahora más bien está siendo humillado Pashur, siendo él y el sacerdote los que tienen que ir a Jeremías para preguntarle a él qué está diciendo Yahweh, por orden del rey, que es la justicia de Yahweh. O sea, mostrando que la justicia de Yahweh hizo que Pashur tuviera que bajarle, por decirlo de alguna manera, e ir a tener la humildad, en parte, de preguntarle a Yirmiyahu qué es lo que está diciendo Yahweh. Por ende, básicamente confirmando por medio de la orden del rey las otras palabras de Yirmiyahu anteriores para Pashur. Entonces, repito, el rey se llama justicia de Yahweh. Yahweh está haciendo justicia, puesto que Pashur lo azotó a Yirmiyahu. Y ahora Pashur le está teniendo que preguntar a Yirmiyahu qué es lo que dice Yahweh. Consulta ahora acerca de nosotros a Yahweh, porque Nabucodonosor, rey de Babel, hace guerra contra nosotros. Quizá Yahweh haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Entonces, vean, repito, ¿verdad? Cómo tienen que ir a preguntarle a Yirmiyahu algo que en realidad Yirmiyahu ya había dicho, ya había profetizado que iba a pasar. Él había dicho que Yahweh iba a entregar al pueblo a las manos de Nabucodonosor. No querían aceptarlo, entonces vuelven a preguntarle, básicamente. Y Irmiyahu les respondió: diréis esto a Sedequiá: así ha dicho Yahweh, poderoso de Israel, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las que peleáis contra el rey de Babel, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros. Esto es sorprendente y es triste. Pelearé contra vosotros. Vean cómo Yahweh mismo dice que él tendría que pelear contra el pueblo por sus pecados. Y esto es una profecía también del fin de los tiempos, tanto por lo que va a pasar por allá en Israel, como por el hecho
de que el último viene en contra del pueblo por todas las falsas doctrinas con las que está el pueblo. Entonces le verán como un enemigo sin entender que es el líder básicamente del pueblo. Pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte. Recuerden que el brazo fuerte es Yahushua HaMashiach, en quien todo lo podemos, por eso la fuerza está en el brazo, y la mano extendida es el último con el que termina de castigar, como con la mano que se fortalece por medio del brazo, pero la mano también cosecha, la mano también acaricia. Entonces, el último que viene a cosechar a los elegidos y a castigar a los impíos, todo por medio de la fuerza de Yahushua HaMashiach, que dejó disponible por medio de su muerte y resurrección. Pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte, que fue como lo hizo contra los egipcios en el primer éxodo. Menciona la mano extendida y el brazo fuerte contra los egipcios. Curioso que ahora le está hablando a Jerusalén y les dice lo mismo, los mismos términos. Y vemos en Apocalipsis 11 que cuando matan a los dos testigos, los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde mataron a su soberano, o sea, a Mashiach, que lo mataron en Jerusalén. Entonces, Jerusalén espiritualmente hoy en día es Egipto. Y por eso Yahweh le dice: pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte, como lo hizo con los egipcios, con furor, con enojo e ira grande, con furor como en los sellos, con enojo como en las trompetas, e ira grande, la gran tribulación, las 7 plagas postreras. Heriré a los habitantes de esta ciudad. Los hombres y las bestias morirán de una gran peste. Después, dice Yahweh, entregaré a Sedequiahu, rey de Yahudá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babel, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá piedad de ellos, ni mostrará por ellos compasión. Vean qué fuerte. Después dice Yahweh: entregaré a Sedequiahu, ¿verdad? Se lo llevarían al rey de Yahudá, a sus criados, al pueblo y a los que queden, vean esto, de la pestilencia, de la espada y del hambre. 3 plagas diferentes, como aquí dijo: furor, enojo, ira grande, pestilencia, espada, hambre. Recuerden que el hambre se da en el tercer sello, la espada en el segundo sello, la pestilencia en el cuarto sello. Entonces, como siempre he dicho, vemos que Jeremías representa el primer sello, el último, la voz que anuncia lo que viene, porque Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Jeremías entonces lo reveló al pueblo. Jeremías, como el primer sello, revela que vendría el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello, completándose así los 4 jinetes, los 4 caballos de Apocalipsis 6, que por cierto, ¿verdad? Muchas cosas que parecen indicar la posibilidad de que se estén cumpliendo el primer año, que estemos ahorita en el primer sello, posible, no estoy diciendo que sea un hecho, al ser el primer año y que esté por abrirse el segundo sello. Eso por lo que comenté hace unos días de los esenios, que de hecho parece ser que se volvió viral. No lo que yo comenté, sino ese, o sea, el tema, no yo. Porque sí, ahora me está saliendo por todos lados, todo el mundo está hablando de eso. Lo curioso es que los cristianos están, muchos están como locos en el sentido de alegres, porque piensan que ya va a ser el 23 de septiembre el rapto, nuevamente. 23 de septiembre lo han llamado como por 5 años seguidos. Ahora, como se dio el eclipse lunar ayer, y como fue ayer, ¿verdad? Sí, el 7. Y como está eso de los esenios y lo del asteroide Qumran que mencioné la vez pasada y algunas otras cosas que están sucediendo, entonces están segurísimos de que ya viene el rapto. Ahora, sí es posible que se esté por medio de todo eso marcando el inicio de los 7 años, pero ya he mencionado muchas veces la situación con la doctrina del rapto y el error tan grande que hay en la doctrina del rapto, según se enseña en el cristianismo. La escritura sí habla de un arrebatamiento, sí habla de la cosecha, pero lo habla de una manera muy diferente a la doctrina que se enseña del rapto. Entonces, el rapto cristiano no va a pasar este septiembre y vamos a esperar a ver qué pasa, qué van a decir ese montón de personas, porque es un montón de gente que está esperando. De hecho, estaba viendo un hombre que vendió el carro y no sé qué más vendió y se deshizo, porque está segurísimo que se va a ir en el rapto el 23 de septiembre de este mes, perdón, de este año, este mes. Entonces, interesante, si empiezan los 7 años, también la hermana de la congregación que les he mencionado, que tiene esa conexión con el hombre de lo de las 7, perdón, lo de las vacas rojas y todo eso, lo del
templo por allá en Israel, me mandó hoy una imagen, creo que era del Facebook de él, donde había una foto de él que iba en avión por varios estados, no sé si todos los estados de Estados Unidos, y que decía ahí él mismo que llevaba la ceniza de la vaca roja. O sea, dando a entender, sí se hizo el sacrificio, no se anunció públicamente. Obviamente para algunos no va a ser válido, pero para algunos sí lo es, puesto que están llevando las cenizas para tratar de purificar el mundo. Eso junto con todo lo demás, muy particular, y lo digo, ¿verdad? Por esto que estábamos leyendo aquí, pestilencia, espada y hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babel, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá piedad de ellos, ni mostrará por ellos compasión. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Yahweh, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Vean eso. Así como lo dijo básicamente cuando salimos también en el Éxodo. Por ende, esto haciendo alusión a un segundo Éxodo, esta vez Jerusalén siendo Egipto, curiosamente, por eso con mano fuerte y brazo extendido. Y vean una cosa más, así ha dicho Yahweh, yo pongo delante de vosotros camino de vida. Yahushua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, por ende Él es el camino de vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y después en Tesalonicenses vemos que dice que por no tener amor por la verdad, por no haber recibido el amor de la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, si Yahushua es el camino, es la vida y es la verdad, entonces el camino de la muerte es la mentira que este mundo escogió en vez de Yahushua HaMashiach. Si Yahushua es la vida, el falso Mesías es la muerte. Y como el mundo rechazó la vida, entonces Yahweh también les da lo que quieren, un camino de muerte, una enseñanza que lleva a la muerte. Recuerden también cómo cuando le preguntaron a Yahushua cómo entrar al reino, Yahushua dijo, entren por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva por medio de la perdición. Camino de vida, camino de muerte. Curiosamente, el hijo de perdición es ese camino que lleva por la muerte, porque algunos, por aceptarlo, se van a poner la marca de la bestia y los van a echar en el lago de fuego y esos tienen ya la condena establecida desde una vez que se ponga la marca. Pero los muchos que no aceptan al nombre del Mesías, que es el camino de vida, van por un camino de muerte y por eso obviamente les van a matar cuando no acepten la marca, porque no aceptaron el camino de vida. No obstante, por creer en su corazón que vino uno a dar la vida por ellos, Yahweh les justifica después de. Entonces, así ha dicho Yahweh, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Como digo Yahushua, vayan por el camino de la vida, vayan por el camino angosto. El que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste. Vean cómo ahí lo dice en orden. El segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello. ¿Quién está hablando? ¿Qué sé yo? Es Jeremías, ¿verdad? El primer sello, el que representa el primer sello. El que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste. Pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por botín. O sea, se va a poder salvar su vida y eso debería tomarlo como ganancia. Si se pasa a los caldeos, o sea, si se hace como un gentil. Vean qué curioso eso. El que busque salvar su vida la perderá y el que entregue su vida la ganará para vida eterna. Los que se entreguen a los caldeos tendrán su vida. El que quiera salvarla a la fuerza la perderá, a espada, a hambre o pestilencia. Y esto, dos cosas. Una, que Yahweh ya les había dicho, esto va a pasar, acepten el destino, acepten lo que Yahweh les estableció por su pecado. Va a entrar Nabucodonosor, acéptenlo como rey por un tiempo, 70 años, y les va a ir mejor que al resto que no lo acepte, que no acepte la realidad. Todos los que no aceptaron la realidad murieron. Todos los que no aceptaron la palabra de Yirmiyahu, de Yahweh por medio de Yirmiyahu, murieron. Los que hicieron caso se volvieron como los caldeos por un tiempo, 70 años. Y después Yahweh los sacó de ahí por medio del imperio persa. Pero otra forma de verlo, mostrando cómo el pueblo eventualmente sería visto como caldeo, o sea, como gentil, estarían entre los gentiles, pero después Yahweh por medio de Yahushua les salvaría al final de la semana 70. Por eso 70 años en Babel, porque mientras estaba en Babel, Yahweh le revela a Daniel
que habrían 70 semanas, y las semanas 70 son los últimos 7 años, de los cuales el primero, como he dicho, podría ser este año. Entonces el que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por botín. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad, la de Jerusalén, para mal y no para bien, dice Yahweh. En manos del rey de Babel será entregada, y él le prenderá fuego. Y a la casa del rey de Yahudá dirás: oíd palabra de Yahweh, casa de David, ¿verdad? Yahudá, pero principalmente porque le estaba hablando al rey, porque recuerden, David es uno de Yahudá, no es todo Yahudá. Así como de los levitas vino a Aarón, él se convirtió en el sumo sacerdote y solo su descendencia serían sacerdotes. Igualmente de Yahudá vino David y Yahweh le prometió que su descendencia serían los reyes. Casa de David, esto dice Yahweh: haced de mañana justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Qué curioso que a Yirmiyahu lo habían oprimido, Pashur siendo el opresor. Haced de mañana justicia y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como un fuego. Qué importante, vean que aquí se nos muestra que la ira es fuego. Y yo sé que muchos ya lo tienen clarísimo, pero ¿por qué digo eso? Porque se les olvida cuando la escritura habla de no encender un fuego en Shabbat. Ahí lo ven todo literal. Y ahí no entienden que Yahweh está hablando de no enojarse en Shabbat, para que mi ira no salga como un fuego. También, porque dice la escritura que de los dos testigos sale fuego de sus bocas, que consume a sus enemigos. Y entre los cristianos muchas veces los han representado por fuego literal, cuando vemos que es el enojo de Yahweh, la ira de Yahweh, que va a hablar Yahweh por medio de esos dos testigos. Por eso sale fuego de sus bocas. Así como Yahushua, que es la misericordia, es el agua de vida. Y él dijo que todo el que crea en él se convertiría en una fuente de agua. Para que mi ira no salga como un fuego que se enciende y no hay quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Yahweh. Vean qué curioso, recuerden que el valle se conecta con sombra de muerte, así como las montañas con las alturas, los cielos, el reino, los valles con lo bajo, como el Seol. Llanura es similar al valle. Curioso que menciona de la piedra de la llanura, así como Yahushua es la piedra angular, pero ellos han seguido, por decirlo así, la piedra de la llanura. Viene este Mishor, planicie, por el ser recto, sin colinas o montañas, viene de Yashar, entonces pues puede tener algo positivo claramente, como la roca de la rectitud, que en ese caso obviamente sería Yahushua, pero el hecho de que está hablando ahí negativamente y el hecho de que es Tsur, recuerden que Tsur, una roca, es el término que también era el nombre de Tiro, y Yahweh le habla a Satanás por medio del rey de Tiro, en Ezequiel 28, porque Satanás dice ser la roca, dice ser el Mesías. Entonces, obviamente, esa roca es el falso Mesías. Como dice también la escritura, la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra angular. Entonces los edificadores escogieron otra piedra, y por eso está hablando aquí la piedra de la llanura. Sur, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Yahweh. Ahora no estaría en contra si fuera Yahushua a quien tienen. Entonces ahí estaría diciendo: yo estoy en contra de ti porque moras en lo más bajo espiritual, en el nivel más bajo espiritualmente hablando, porque estás muerta espiritualmente hablando, en el valle de sombra de muerte, al no tener a Mashiach. No estás en las alturas, como dice Paulus, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con él. Y después dice: y de la piedra de la llanura. Está en contra de aquellos que siguen a Heilel como si fuera Mashiach, esa piedra de la planicie. Y recuerden que Él es el poderoso de este mundo, la planicie. Él es la piedra que escogieron los de la planicie, dice Yahweh. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestros refugios? Esto es particular también con lo que estaba hablando de cómo los cristianos están esperando el rapto para el 23 de septiembre, porque cuando no suceda, estando muchos de ellos muy seguros, otra vez, una vez más, esto va a suceder, ya que ha sucedido muchas veces en las últimas 2 décadas. Muchos se van a desanimar, otros van a dejar de creer, otros van a volver a buscar otra fecha, etcétera. Pero el problema es que incluso cuando todo empiece, como dije, la mayoría de cristianos están esperando irse al inicio de los 7 años. Cuando los 7 años empiecen, sea este año o no, cuando empiecen los 7 años, ellos van a estar todavía acá. Y cuando se dé la cosecha de los elegidos, que son muy pocos, será en la mitad de los 7 años. Y la mayoría de ellos van a seguir acá.
Entonces van a pasar por la tribulación y la gran tribulación, con una doctrina que les dice que no pasarían ni siquiera por la tribulación. Entonces va a ser muy difícil, muy confuso para la mayoría de ellos. Y es que el problema es que la doctrina del rapto les hace pensar algo similar a esto. ¿Quién subirá contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestros refugios? Recuerden que Yahushua dijo, ese día huyan a los montes, porque os digo que habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Habrán dos, como vemos aquí, en un refugio, uno será tomado y el otro dejado. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Yahweh. Vean qué curioso, el fruto de vuestras obras. Y empezó hablando, entre otros, al sacerdote Sofonías, hijo de la obra de Yahweh. Entonces vemos como varias partes, por no decir todo, se relaciona con los nombres que se mencionaron en el primer verso. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Yahweh, y haré encender fuego en su bosque. El bosque representa a las personas. Su bosque sería su pueblo, principalmente en muchas ocasiones al ejército. Así como un bosque está lleno de árboles, todos en orden en muchas ocasiones, igual el ejército. Y consumirá todos sus alrededores.